Como se había dicho, comenzamos nuestro estudio acerca del libro de Números. Pero, por favor, apreciados hermanos, antes de comenzar, quisiera invitarles a inclinar nuestros rostros y dar una pequeña oración al Señor. Oremos al Señor, apreciados hermanos. Padre amante, los que somos tus hijos, tenemos el gozo y el privilegio de abrir tu palabra y quisiéramos, Señor, si hemos de rogar algo hacia ti, que al escuchar tu palabra tú nos des un corazón dócil, que nos ayudes a poder apreciarla, a considerarla, a meditarla, a profundizarla y a escudriñarla de tal manera que se haga la vida en nuestras vidas. Rogamos, Señor, estas cosas porque tu palabra está escrita para nuestra exhortación, para nuestro gozo, para nuestro ánimo, para nuestra comunión, y revela lo que hay en tu corazón, lo que tú deseas de tu pueblo, amado. Queremos darte gracias y rogarte por esta hora, entonces, que al abrir tu palabra podamos tener corazones dóciles, oídos atentos, y ayúdanos, Señor, a no ser tan solos oidores, sino hacedores de ella. Todo esto te lo rogamos en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén. El libro de Números, apreciados hermanos, fíjese que deriva del nombre de la lista de los dos censos del pueblo de Israel, manifestados en el capítulo 1 y que encontramos posteriormente en el capítulo 26. De allí deriva su nombre, de esos dos censos que el libro presenta. Pero el nombre del libro de Números proviene de la versión griega de los 70, es decir, aquella versión llamada Septuaginta, cuyo título es Aritmoi, es decir, aritmética, en griego. Pero en la Vulgata, que es la versión latina, vale decir, la versión que se escribió en latín, allí el libro de Números se llaman numeri, números. Pero la verdad que es en hebraico, donde el título es mucho más exacto. Fíjese que el título del libro de Números en hebraicos es Bemidbar, que significa en el desierto. Y en efecto, el libro de Números trata sobre la larga marcha de los israelitas por el desierto, desde el Sinaí hasta las estepas de Moab. El libro consta de dos partes de notable extensión. Cada una de estas partes comienza con un censo de la comunidad de los hijos de Israel. La primera parte que consideraremos en este estudio de esta noche está en el capítulo 1, pero la segunda parte está en el capítulo 26. Ambos censos, el del capítulo 1 y del capítulo 26, corresponden a dos generaciones distintas del pueblo de Israel. La primera de ellas, la primera de las generaciones, es la generación que salió de Egipto y experimentó la cercanía y la protección de Dios con todos los acontecimientos relatados allá en el libro de Éxodo. En esta primera parte, sin embargo, durante la marcha hacia la tierra prometida, cada vez los israelitas tenían dificultades, murmuraban al Señor, por lo que llegó el momento en que fueron condenados ampliamente a no alcanzar su meta, explicándonos así el libro el trágico final que tuvo esta primera generación. En la segunda parte del libro, que consta el segundo censo, nos habla de una nueva generación de hijos de Israel, cuyo censo abre la segunda parte de este libro. Esta generación es la constituida por quienes se habían ido criando en el desierto. Y aunque quienes la integraban no habían sido testigos de tan grandes maravillas como las que habían oído contar a sus padres, esa generación, esa segunda generación, era de gente más recia y aparentemente más fiel al Señor. Sin embargo, de igual manera, el libro de Números
manifiesta que redimidos de Egipto, en posesión de la ley, guiados por Moisés, contemplando el tabernáculo del testimonio, cada día, y guiados por la nube y la columna de fuego de noche, la verdad es que Israel debió haber caminado victoriosamente en la perfecta voluntad de Dios. Pero sabemos que el pueblo de Israel fracasó repetidamente, tal como lo registra el libro. El libro de Números entonces lo podemos dividir al menos en 4 secciones principales. La primera sección vendrían a ser las preparaciones para partir desde el Sinaí, el cual está en el capítulo 1, hasta el capítulo 10, texto 10 más o menos, donde el pueblo permanece en esta sección unos 19 días en el desierto. La segunda gran sección va desde el Sinaí hasta las llanuras de Moab, o sea, el viaje del pueblo de Israel desde el Sinaí hasta las llanuras de Moab. Esto va desde el capítulo 10, texto 11, hasta el capítulo 21, texto 9, más o menos, ¿no es cierto? Desde el norte de Sinaí al oeste del Arabá, donde el pueblo está allí, en ese viaje, 38 años más o menos. La tercera parte que el libro establece, que es desde el capítulo 22, texto 1, hasta el 25, texto 18, están las profecías de Balaam. Y la cuarta parte, que son las instrucciones y las preparaciones para entrar en la tierra prometida, las encontramos desde el capítulo 26, texto 1, hasta el capítulo 36, hasta el último texto, el texto 13. Esto va desde el este del Arabá, donde el pueblo no pasa más de 5 meses en ese sector. Bien, podemos observar entonces que, así como Israel, cada persona tenía un lugar definido, ya asignado, su propia tarea para el bienestar de toda la nación, así podemos pensar también en el día de hoy con respecto a la iglesia. Porque cada miembro del cuerpo de Cristo tiene su lugar y su función particular dentro de la iglesia, y la Escritura revela que es para la edificación del cuerpo de Cristo, como se expresa allí en 1 Corintios 12 y en Efesios capítulo 4. Léalo usted posteriormente. Les invito entonces, apreciados hermanos, teniendo esta pequeña introducción como telón de fondo, a considerar el estudio de este precioso libro de Números, que se dará de grandes bendiciones para nuestras vidas espirituales en el Señor. Para comenzar entonces vamos a ver la lectura del capítulo 1. Vamos a leer desde la porción, desde el texto 1 al texto 19, y luego vamos a leer desde el texto 44 al 54. La palabra del Señor dice así: Y habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo del testimonio, en el primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo: Tomad el encabezamiento de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, porque las casas de sus padres, por las casas de sus padres, con la cuenta de los nombres, todos los varones por sus cabezas, de 20 años arriba, todos los que pueden salir a la guerra en Israel, los contaréis tú y Aarón por sus cuadrillas. Y estará con vosotros un varón de cada tribu, cada uno cabeza de la casa de sus padres. Texto 5. Y estos son los nombres de los varones que estarán con vosotros, de la tribu de Rubén, Elisur, hijo de Sedeur; de Simeón, Selumiel, hijo de Suraddai; de Judá, Naasón, hijo de Aminadab; de Isaacar, Natanael, hijo de Suar; de Zabulón, Eliab, hijo de Elón; de los hijos de José, de Efraín, Elisama, hijo de Amniu; de Manasés, Gamaliel, hijo de Pedasur; de Benjamín, Abidán, hijo de Gedeón; de Dan, Eliezer, hijo de Amisaddai;
texto 13. De Aser, Fegiel, hijo de Ocrán; de Gad, Eliasaf, hijo de Deuel; de Neftalí, Ahira, hijo de Enán. Estos eran los nombrados de la congregación, príncipes de las tribus de sus padres, capitanes de los millares de Israel. Tomó pues Moisés y a Aarón y a estos varones que fueron declarados por sus nombres, y juntaron toda la congregación en el primero del mes segundo, y fueron reunidos sus linajes por sus casas de sus padres, según la cuenta de los nombres, de 20 años arriba, por sus cabezas, como Jehová lo había mandado a Moisés, y contólos en el desierto de Sinaí. Bien, saltaremos ahora a la porción desde el texto 44 al 54. Nos saltaremos los textos del 20 al 43, donde está la cuenta de cada una de las tribus de Israel, la cantidad de israelitas que hay por tribu. Nos saltaremos esa porción, pero leeremos la última parte de la porción del libro de Números. Esto está desde el texto 44 al 54. No sé si se puede proyectar la porción de lectura. Muy bien, muchas gracias. Entonces la palabra del Señor dice así, texto 44, estos fueron los contados, los cuales contaron Moisés y Aarón con los príncipes de Israel, que eran 12, uno por cada casa de sus padres. Y fueron todos los contados de los hijos de Israel por las casas de sus padres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra en Israel. Fueron todos los contados 703.550. Pero los levitas no fueron contados entre ellos según la tribu de sus padres, porque habló Jehová a Moisés diciendo, solamente no contarás la tribu de Leví, ni tomarás la cuenta de ellos entre los hijos de Israel, mas tú pondrás a los levitas en el tabernáculo del testimonio y sobre todos sus vasos y sobre todas las cosas que le pertenecen. Texto 51. Y ellos llevarán el tabernáculo y todos sus vasos, y ellos servirán en él y asentarán sus tiendas alrededor del tabernáculo. Y cuando el tabernáculo partiere, los levitas lo desarmarán, y cuando el tabernáculo parare, los levitas lo armarán, y el extraño que se llegare, morirá. Y los hijos de Israel asentarán sus tiendas cada uno en su escuadrón y cada uno junto a su bandera por sus cuadrillas. Mas los levitas asentarán las suyas alrededor del tabernáculo del testimonio, y no habrá ira sobre la congregación de los hijos de Israel, y los levitas tendrán la guarda del tabernáculo del testimonio. E hicieron los hijos de Israel conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés, así lo hicieron. Que el Señor bendiga su palabra. El libro de Números entonces comprende la cuarta división del Pentateuco, que son los 5 libros escritos por Moisés. Tenemos primeramente el libro de Génesis, el cual, después de describir la creación, el diluvio y la dispersión de Babel, encontramos la elección, según Dios, de la simiente de Abraham. En el libro de Éxodo encontramos la redención. En el libro de Levítico encontramos que nos habla del culto sacerdotal, el camino hacia la santidad y de la comunión con el Dios vivo y verdadero. Pero en el libro de Números, vemos la marcha y la lucha en el desierto. Es así como leíamos, ¿no es cierto?, los primeros 3 textos de este libro que dicen, y habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo del testimonio, en el primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo, tomad el encabezamiento de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los nombres de todos los varones por sus cabezas,
de 20 años arriba, todos los que pueden salir a la guerra en Israel, los contaréis tú y Aarón por sus cuadrillas. Aquí nos encontramos de pronto en el desierto, donde no se tiene en cuenta sino tan solo a todos los que pueden salir a la guerra. Esto está expresamente consignado en el libro. En Génesis veíamos que la descendencia o la simiente de Israel nos presentaba como estando aún en los lomos de Abraham. En Éxodo los israelitas estaban junto a los hornos de ladrillos en Egipto. En Levítico estaban reunidos alrededor del tabernáculo del testimonio. Pero aquí en Números, a los israelitas los contemplamos en el desierto árido. En Génesis oímos del llamamiento de Dios en la elección divina. En Éxodo contemplamos la sangre del Cordero derramada para la redención. En Levítico estamos ocupados casi exclusivamente en el culto y en el sacerdocio del servicio del santuario. Pero cuando abrimos el libro de Números, vemos figurar en él a hombres de guerra, a ejércitos con bandera, a campamentos, al toque de las trompetas según el son de la alarma. Es así entonces que en este capítulo 1 encontramos la declaración de la genealogía, como también veremos en el capítulo 2 el reconocimiento de la bandera. Fíjese que llama la atención en este capítulo 1 el texto 17 al texto 19. Volvamos a leerlo para poder recordarlo. Texto 17 del capítulo 1 dice así: tomó pues Moisés y Aarón a estos varones que fueron declarados por sus nombres, y juntaron toda la congregación en el primero del mes segundo, y fueron reunidos sus linajes por las casas de sus padres, según la cuenta de los nombres, de 20 años arriba por sus cabezas, como Jehová lo había mandado a Moisés, y contólos en el desierto de Sinaí. Llama tremendamente la atención entonces esta clasificación. ¿Hay aquí alguna lección para nosotros, apreciados hermanos? Es decir, ¿hay alguna palabra para nuestra alma, para nuestro corazón, para nuestras vidas de esta porción de la Escritura? La verdad es que estas líneas nos sugieren una muy importante pregunta. ¿Puedo yo declarar mi genealogía o mi filiación? Porque para eso tomó Moisés y Aarón por mandato de Jehová a todas las tribus de Israel. Todas las tribus de Israel fueron censadas y contadas para poder ir y formar ejércitos, hombres para la guerra. Por lo tanto, cada israelita podía declarar su genealogía y su filiación dentro del pueblo de Israel. La pregunta está: ¿puedo yo declarar mi genealogía o mi filiación? La verdad que, apreciados hermanos, hay motivos para temer. Hay cientos y miles de cristianos que profesan ser tales y no son capaces de hacer aquella declaración. Es decir, en forma expresa, en forma concisa, decir, ahora somos hijos de Dios, como dice en 1 de Juan capítulo 3. O manifestar más a todos los que le recibieron, dio les potestad de ser hechos hijos de Dios a los que creen en su nombre, y ellos decir, yo le he recibido y yo creo en su nombre, como dice allá en Juan capítulo 1. O poder decir, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios, y yo soy uno que soy guiado por el Espíritu de Dios, por lo tanto, soy un hijo de Dios. Ved aquí entonces, apreciados hermanos,
la genealogía del cristiano y el privilegio suyo de poder anunciarlo y declararlo. El verdadero cristiano es nacido de arriba, nacido de nuevo, nacido del agua y del Espíritu, es decir, nacido por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo. Esa es la genealogía del cristiano. Y la manifiesta remontándose directamente a un Cristo resucitado y elevado en gloria. Tal es la genealogía cristiana. Ahora, cuando se trata de nuestra filiación natural, si nos recordamos a su origen, debemos admitir que procedemos de un tronco en ruinas. Nuestra familia cristiana está en ruinas. Somos los tristes hijos de Adán. Nuestros bienes están perdidos. Jamás podremos recuperar nuestra posición original, nuestro primer estado y herencia que llevaba aparejada, están perdidas. Un hombre en este mundo podrá trazar una línea genealógica a través de su raza y encontrar nobles o príncipes y aún reyes a través de sus ancestros, pero verá en ella hombres caídos espiritualmente hablando, arruinados por la causa del pecado y como consecuencia desterrados del reino de Dios, tal como lo expresa la Escritura en Romanos 3, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así es como Dios ve las cosas y las juzga. Y es menester entonces que nosotros pensemos como Dios los ve y como Dios los juzga, si queremos pensar rectamente. Sin embargo, ¿cuán diferente sucede con el cristiano verdadero en Cristo? Su filiación es celestial. Su árbol genealógico tiene raíces en el suelo de la nueva creación. La muerte jamás truncará esta genealogía, pues la resurrección es parte de la que la ha formado. Podemos ver entonces, apreciados hermanos, que en el capítulo 1 de Números era esencial que cada miembro de la congregación de Israel pudiese declarar su filiación, su genealogía, para poder ser censado. ¿A qué me refiero? Es decir, cada israelita podía decir, yo pertenezco a la tribu de Dan, yo pertenezco a la tribu de Neftalí, yo pertenezco a la tribu de Aser, otros dirán de Isaacar, etc. Cada miembro de la congregación de Israel podía declarar su filiación. La incertidumbre tocante a este punto hubiera sido funesta, que un israelita pudiera decir, yo no sé a qué tribu pertenezco, o tal vez a la tribu de Dan, o no sé si es de la Efraín. Esto hubiera producido una desesperante confusión. Si un israelita que es llamado a presentar y declarar su genealogía y filiación y se expresara en términos dudosos, sería algo nefasto para toda la congregación de Israel. De igual manera, entonces, si un cristiano de nuestros días expresa dudas acerca de su filiación en Cristo, ¿qué diré? ¿No estoy seguro de ello? Las Escrituras nos exhortan al respecto. Los textos que están escritos inspiradamente por el divino autor nos dicen, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios o no. Primera de Juan, capítulo 4 está. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo es venido en carne no es de Dios. Podrá decir que es un cristiano, pero somos exhortados
a no creer a todo espíritu, sino probar los espíritus si son de Dios o no. Y somos exhortados a observar y a contemplar que todo espíritu que no confiesa que Jesucristo es venido en carne, no es de Dios, dice la Escritura, allá en 1 de Juan, capítulo 4. Pero la Escritura misma nos dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios, ese es nacido de arriba. Y eso está en 1 de Juan, capítulo 5. La Escritura es clara, la Escritura es enfática, por tanto debemos considerarla para tan importante cuestión. Más aún, pudiéramos imaginar que alguno sostuviera la idea absurda de que nadie podría estar seguro de ser o no ser un verdadero israelita. Absurdo, ¿verdad? De igual manera, entonces, no podemos concebir que alguno no estuviera seguro de ser o no ser un verdadero hijo de Dios, un verdadero cristiano. Todas esas semejantes ideas, razonamientos, esos temores, esas dudas y esas cuestiones, la verdad es que eran totalmente desconocidas entre el pueblo de Israel. Cada miembro de la congregación de Israel era llamado a declarar su genealogía antes de ocupar su lugar, antes de ocupar su puesto en las filas como un hombre de guerra. Cada uno podía decir, como Saulo de Tarso, circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, en el caso de Saulo. Todo estaba determinado, cierta y perfectamente establecido para la marcha y el combate que era requerido en el desierto. Ahora bien, apreciados hermanos, nos podemos preguntar si un judío podía estar seguro de su genealogía, ¿por qué un cristiano no podrá estar seguro de la suya? Hay que examinarse en esta cuestión entonces. Y si formas parte de esa numerosa clase de personas que jamás pueden llegar a la certidumbre de su linaje celestial acerca de su nacimiento espiritual, entonces te exhorto en esta noche, o te exhortamos junto a los verdaderos hijos de Dios a reflexionar sobre este punto. Y es posible que te sientas dispuesto a preguntar, ¿cómo puedo estar seguro de que soy real y verdaderamente un hijo de Dios? ¿Cómo puedo estar seguro que soy un miembro de Cristo, nacido por la palabra y por el Espíritu de Dios? Déjame decirte que hay un rasgo característico, el cual pertenece a todos los hijos de Dios sin excepción. Es un rasgo sencillo, pero muy precioso. Si no lo poseemos, es prueba cierta que no somos de la raza del cielo. Mas, si la poseemos, es evidente que somos de esa raza. ¿Qué rasgo es? Mira lo que nos dijo el Señor Jesucristo, lo que nos indica Él en Lucas capítulo 7, en el texto 35. Les invito a considerar el texto de Lucas capítulo 7, en el Evangelio de Lucas, en el Nuevo Testamento, el texto 35. Dice así la palabra del Señor. Mas la sabiduría es justificada de todos sus hijos. Observe la sencilla frase que aparece allí. Mas la sabiduría es justificada de todos sus hijos. Todos los hijos de la sabiduría, desde Abel hasta nuestros días, se han distinguido por este gran rasgo de familia. Todos los hijos de Dios, todos los hijos de la sabiduría, han hecho visible ese rasgo moral. ¿Cuál? Han justificado
a Dios. Mire lo que dice el texto. Mas la sabiduría es justificada de todos los hijos de Dios. En otras palabras, estos hijos de sabiduría justifican a Dios. ¿Cómo podemos entender entonces ese texto? No hay texto sin su contexto, apreciados hermanos. Vamos a tener que leer desde el texto 29 al texto 30 para poder entender el contexto donde está este texto que estamos considerando. Entonces el texto 29 del capítulo 7 de Lucas al texto 30 dice así: y todo el pueblo oyéndole y los publicanos justificaban a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Texto 30. Mas los fariseos y los sabios de la ley desecharon el consejo de Dios contra sí mismo, no siendo bautizados en él. Aquí tenemos dos generaciones colocadas, por así decirlo, dos generaciones, una frente a la otra. Los publicanos, dice la Escritura, justificaban a Dios y se condenaban a sí mismos. Los fariseos se justificaban a sí mismos y juzgaban a Dios. Podemos comprender, según a la luz de las Escrituras, entonces, los primeros se sometían al bautismo de Juan, aquel bautismo de arrepentimiento, porque en el texto 29 lo dice, y todo el pueblo oyéndole y los publicanos justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. El bautismo de Juan el Bautista era un bautismo de arrepentimiento. Vale decir, estos publicanos justificaban a Dios y se condenaban a sí mismos. Los segundos, los fariseos, se rehusaban a aquel bautismo, rehusaban arrepentirse, rehusaban humillarse y se condenaban a sí mismos. ¿Qué dice la Escritura? Mas los fariseos y los sabios de la ley desecharon el consejo de Dios contra sí mismos, no siendo bautizados de él. Vale decir, los fariseos se justificaban a sí mismos, desechando el consejo de Dios, y juzgaban a Dios y se condenaban a sí mismos. Aquí tenemos entonces, apreciados hermanos, las dos grandes clases en que se ha dividido la familia humana. Aquí tenemos una piedra de tope muy sencilla para probar nuestra genealogía. Hemos tomado aquel lugar del cual nos condenamos a nosotros mismos. ¿No hemos postrado ante el Dios vivo y verdadero con arrepentimiento? Esto es lo que justifica a Dios. Y lo hace esto. Esto lo hace solo un hijo de Dios en su Hijo amado. Por otra parte, el hombre que se justifica a sí mismo juzga a Dios, y el que juzga a Dios se justifica a sí mismo. Nada señala mejor el carácter de los verdaderos miembros de la familia de la sabiduría, cual el hábito y el espíritu de juzgarse a sí mismo. Mientras al contrario, nada da a conocer mejor a los que no pertenecen a esta familia, que tienen un espíritu de su propia justificación. Estos pensamientos, apreciados hermanos y queridos hermanos, son dignos de la más seria reflexión. El hombre natural culpará a todo el mundo, excepto a sí mismo. Pero cuando la gracia de Dios alcanza y obra a este hombre natural, produce una disposición a juzgar el yo y a tomar un puesto humilde delante de Dios. Todos los verdaderos hijos de Dios se han mantenido en este bendito terreno y han manifestado este bello rasgo moral. Es imposible para uno, sea quien
sea quien fuere, reconocer la verdadera bandera y cobijarse bajo esa bandera si no puede declarar su propia genealogía. Es imposible cobijarse bajo la bandera espiritual de Dios si no puedes declarar tu propia genealogía. En otras palabras, es imposible tomar una verdadera posición en el desierto mientras abrigue alguna duda o alguna incertidumbre en cuanto a esta grande cuestión. Es imposible que un israelita hubiese ocupado un puesto en la congregación formándose en la fila para avanzar por el desierto si no hubiese podido declarar con toda certeza y con toda distinción su filiación o genealogía. Y esto es válido para los cristianos de nuestro tiempo. No podrá contar ese cristiano con ningún progreso en la vida en el desierto, ni con el éxito en el combate espiritual si mantiene la incertidumbre acerca de su filiación. Es preciso que pueda decir, como dice en 1 de Juan capítulo 3, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. O poder decir, y nosotros creemos y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, como dice en Juan 6. Antes que sea posible hacer progresos en una vida cristiana y en la marcha de una carrera cristiana, mi pregunta es, ¿puedes declarar tu genealogía? No pases de ligero este asunto. No te apoyes en una simple profesión. No digas en tu interior, soy miembro de tal iglesia, participo de la cena del Señor, sé tales o cuales doctrinas. No, yo desde pequeño fui educado en la piedad. No, yo llevo una vida moral. No, yo siempre leo mi Biblia en mi casa. Hago siempre mis oraciones. Yo a nadie he hecho mal. Todo esto puede ser muy válido y ser enteramente cierto. Sin embargo, no obstante, puede que no tengas ni una sola pulsación divina, ni un rayo de luz celestial, ninguna de aquellas cosas que hemos dicho, ni siquiera todas ellas reunidas no podrían ser aceptadas como una declaración de genealogía por no tener un vínculo vital. Es preciso entonces, es necesario que sea el Espíritu el que dé testimonio de que tú eres hijo de Dios. Y este testimonio acompaña siempre a la fe sencilla, puesta en esa fe en los ojos hacia el Señor Jesús. Porque la misma Escritura dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo, tiene la genealogía, tiene la filiación en su vida. Teniendo estos primeros aspectos que nos revela el capítulo 1 con respecto a este censo de cada tribu de Israel, en los cuales los israelitas tenían que considerar su genealogía y su filiación y formarse bajo una bandera, consideremos ahora algunos aspectos de la última porción que leímos de la Escritura con respecto a las instrucciones que Yahvé da en el censo acerca de los levitas. Ya leíamos desde el texto 44 al 54 en que estas instrucciones de Dios, ¿no es cierto?, para el censo, se indica que quienes pertenecen a la tribu de Leví no se incluyan con los demás israelitas. En toda la primera porción que hemos leído del libro de Números, el pueblo de Israel es presentado como una comunidad estructurada, donde cada uno tiene asignadas sus funciones específicas y cada uno está bajo una bandera. El censo que está realizado o que se está realizando tiene un carácter preferentemente militar.
y los levitas no podían mezclarse en tareas comunes, por eso no se incluían en este censo. La verdad que los levitas es una tribu reservada y apartada para el servicio de la morada del testimonio de Dios, salvaguardando la santidad de Dios, y solo se asignaban funciones de culto. También en este detalle de no contar a los levitas junto a los demás israelitas, se manifiesta la continuidad de esta sección con los últimos capítulos que habla el libro de Éxodo. Es allá en el libro de Éxodo, específicamente en el capítulo 32, del texto 26 al 39, mire lo que dice. Púsose Moisés a la puerta del real y dijo, ¿quién es de Jehová? Júntense conmigo. Y juntáronse con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volver de puerta a puerta por el campo y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés. Y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo, hoy os habéis consagrado a Jehová, porque cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que dé él hoy bendición sobre vosotros. En esta porción leída acá de Éxodo 32, aquí es donde había dicho Moisés después del incidente del becerro de oro, y gritó ante el pueblo pidiendo que se unieran los que estaban con Jehová, con el Señor, y en ese grito, en ese llamado, se le unió la tribu de Leví. Como consecuencia del celo que tuvo Leví por Dios ante la idolatría del resto del pueblo, fueron los levitas bendecidos y destinados al sacerdocio. Así también es importante el lugar que se les adjudica cuando hay que acampar. La Escritura revela que alrededor de la morada del testimonio, entre ella y los campamentos de los israelitas, es el lugar asignado para ella. Esto apunta a las funciones que han de desempeñar en el pueblo. Ellos son los únicos que pueden acercarse sin peligro al lugar santo. Los levitas, tal como dice allí en el texto 53 de Éxodo, capítulo 32, en el texto 53 de Levítico, de Números, el texto 53 del capítulo 1, dice, mas los levitas asentarán las suyas alrededor del tabernáculo del testimonio, y no habrá ira sobre la congregación de los hijos de Israel, y los levitas tendrán la guarda del tabernáculo del testimonio. Los levitas entonces eran como una barrera protectora para el pueblo, para evitar las desgracias que se siguieran. Si hay algún intruso que se acercaba indebidamente a la morada de Dios. Los levitas son el reflejo de lo que son en el día de hoy los cristianos de la verdadera filiación y genealogía en Cristo. Porque los cristianos del día de hoy son considerados como sacerdotes en el Señor. Por lo tanto, sus funciones son ofrecer sacrificios espirituales y agradables a Dios por medio de Jesucristo. Que el Señor bendiga su palabra, apreciados hermanos, y con la ayuda del Señor continuaremos con nuestro estudio acerca del libro de Números.